Señor, gracias por lo que tú haces, gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias porque tú nos muestras el mejor camino. Te pedimos que nos ayudes, que nuestra mente, nuestro corazón sepamos hoy quiénes somos en ti. Señor, y que nos lleves a cumplir cada propósito y el plan que tú has marcado para nuestras vidas. Señor, bendecimos tu nombre y declaramos que eres nuestro sanador. Tú eres el principio y el final de las cosas. Señor, nada se mueve si no es por tu palabra, y declaramos, Señor, que tú tienes control de todo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy buen día a todos en casa, es un gusto estar con ustedes esta mañana, y hoy quiero comenzar acerca de una pregunta que constantemente nos hacemos, o en alguna vez de nuestra vida la hemos hecho, y esa pregunta es, ¿quién soy? Cuando pensamos en esta pregunta, no solamente nos remontamos a la adolescencia cuando empieza nuestro desarrollo y queremos saber hacia dónde vamos, elegir carreras, qué estudiar, ni tampoco en la juventud, o incluso puede ser que hoy en día te estés preguntando quién eres. Es tan relevante esta pregunta porque responde a otras preguntas que nos catapultan a hacer las cosas. Preguntas como hacia dónde vamos, qué camino elegir, y todo parte de una sola pregunta, que es quién soy. Yo recuerdo en alguna parte de mi vida, cuando estaba por elegir la carrera que iba a estudiar, tenía entre 3 o 4 opciones diferentes para hacerlo. Aunque ya tenía unos años antes, entre comillas, definido hacia dónde quería ir y hacia qué carrera quería ir, en el momento de elegir, unos meses antes de comenzar la universidad o el periodo universitario, tuve mucha confusión porque no sabía en realidad qué elegir. Yo creía que sabía, pero esa confusión se debió a que no sabía ni quién era, no había considerado a Dios dentro de esta elección de carrera, y entonces me trajo mucha confusión, y solo por el aspecto de no saber en realidad quién era y hacia dónde iba. Entonces a última hora elegí una carrera, pero por algunos años al inicio de la carrera estuve dudando si era realmente lo que era para mí, porque en ese entonces no consideraba a Dios dentro de mi vida. Y al hacer esto hubo momentos donde me sentí desesperado, donde me sentí tenso, donde no marchaban las cosas bien, donde no disfrutaba la escuela, donde iba cada día pero simplemente por cumplir, y vi el resultado, y el resultado es que muchas ocasiones quise salirme de la universidad, o muchas ocasiones quise cambiar de carrera, pero en algún momento decidí no hacerlo y seguir con ese camino. Y por mucho tiempo estuve preguntándome acerca de esto, quién era, y aunque no era exactamente esta pregunta, siempre todo tenía que ver con esto. Todo tenía que ver hacia dónde voy, y ahora qué voy a hacer de mi vida, y ahora qué trabajo, pero cuando ahora pienso en eso, realmente lo que me ayudó a seguir un buen camino es saber la respuesta a quién soy. Tal vez hoy estás confundido por lo que está pasando alrededor de tu vida. Tal vez también te estás preguntando, y a lo mejor no es exactamente esta pregunta, pero te aseguro que las preguntas que tienes, muchas tienen que ver con esto. Te aseguro que las circunstancias que te rodean alrededor, de repente te hacen que cuestiones en realidad quién eres, y de pronto eso causa mucha tensión, eso causa mucha cuestión alrededor, que no encontramos respuestas, sobre todo porque una de las constantes es que nos comparemos con nosotros, con las otras personas, que nuestra forma de ser, que nuestra personalidad, que creamos que nosotros somos la suma de lo que otros piensan más lo que nosotros hemos vivido. Pero en realidad, si nos cerramos a eso, yo quiero decirte hoy que es un panorama muy pequeño, que podemos pensar en un panorama más grande, y sobre todo saber qué es lo que la Biblia dice acerca de esto. Cuando puedes escuchar de viva voz de Dios lo que somos en Él, puede haber una calma hacia la tensión, puede regresar la paz.
me encuentro en algunas situaciones donde las circunstancias me abochornan, me rodean y de pronto pierdo la perspectiva de quién soy y tengo que ir con Dios y de pronto preguntarle y que Él reafirme y decirme lo que realmente soy en Él. Y bueno, la respuesta que hoy quiero decirte acerca de esta pregunta se encuentra en Salmo 139:13. En este salmo vamos a ver acerca de esta pregunta, acerca de esta respuesta a esta pregunta. El salmista dijo: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Es decir, lo que vemos en este versículo es que Dios está confirmando, y quien lo está escribiendo es que escuchó y se acercó a Dios y escuchó que Él era una creación admirable acerca de Dios. No se preocupe, cuando comienzas a pensar en eso, puedes vislumbrar que no solamente eres la suma de lo que te rodea y de las experiencias y de lo que otros dicen, sino más bien que nuestra verdadera identidad se conecta directamente con Dios. Es decir, si tú y yo queremos encontrar la respuesta a esta pregunta de quién soy, o si tú y yo queremos encontrar nuestra identidad y por lo tanto también el camino a seguir y hacia dónde ir, en realidad tenemos que voltear a ver a Dios. Cuando yo escucho que soy una creación admirable de parte de Dios, que Él hace todo maravilloso y que yo soy parte de ese todo maravilloso, me hace pensar que hay cosas más grandes que yo puedo realizar y me hace pensar que hay un plan más grande del que mi cabeza puede imaginar con mi vida y sobre todo que tiene que ver también con todos alrededor. Y lo que me sorprende es que dice lo siguiente: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Es decir, a veces pensamos que somos insignificantes, a veces pensamos que somos un accidente y a veces probablemente papá o mamá nos hicieron pensar que no éramos deseados, o si no estuvieron o nos abandonaron, pensamos que la verdad es que ¿para qué venimos a la tierra? Pero quiero decirte hoy, si esos pensamientos están en tu cabeza, que Dios está diciendo y que quiere reafirmar eso. Él está diciendo, tus ojos o los ojos de Dios, o Dios mismo está diciendo, mis ojos te vieron tu cuerpo en gestación. Todo estaba escrito en el libro y dice lo siguiente: todos nuestros días están diseñados, aunque todavía no existía alguno de ellos. Es decir, Dios diseñó algo en especial para cada uno de nosotros. Dios hizo algo especial para cada uno de nosotros. Al escuchar esto, al leer esto, no te sientes especial, es que hay un problema y ese problema se debe a varios factores que hay alrededor de nuestra vida. Pero el principal y el primero es que Satanás se ha dedicado a hacer todo lo posible para que nosotros perdamos nuestra identidad y por lo tanto no tengamos un destino hacia Dios. Porque si nuestra identidad está conectada a Dios, por lo tanto nuestro destino también. Entonces Satanás lo hace a través del rechazo de otras personas, lo hace a través de la desilusión, de la desesperación, de la tensión, de compararse a sí mismo, de hacernos creer que somos un accidente, nos hace pensar quiénes somos a través de las heridas que van pasando, de las personas que nos dañan y sobre todo porque nos va alejando de la verdadera identidad y del plan perfecto que Dios hizo para cada uno de nosotros. Y hoy te quiero hablar de la historia de una persona que en algún momento, al igual que tú o que yo, nos sentimos fuera del plan de Dios, nos sentimos sin identidad, nos sentimos o tomó decisiones que lo llevaron a alejarse y que de pronto cuando nos alejamos no tenemos esa respuesta y por lo tanto nuestra vida se convierte en un día más que soportar. Y esa historia se encuentra en Lucas 15, versículos 11 al 32. Es una historia muy conocida que probablemente has escuchado. Y esta historia habla acerca de un chico y de un padre. Y voy a comenzar a leer. Dice en este versículo: un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre:
papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos y a los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Lo que estamos viendo en estos primeros versículos es la historia de un papá que tenía 2 hijos y que uno de ellos, el menor, le pidió su herencia y se la pidió pues, porque a lo mejor tenía, o lo que vemos es que tenía ya un objetivo en su vida, ya sabía hacia dónde tenía que ir, estaba convencido de quién era y estaba convencido de que ese lugar donde estaba no era el lugar adecuado para él. Las personas con las que se rodeaba, su papá, su hermano, la familia, no era el lugar para él. Y también estaba convencido de que el tiempo que estaba viviendo era el tiempo preciso para irse de casa, para pedir lo que le correspondía, pero vemos ahí qué es lo que él hizo con todo eso, cuál era su verdadero objetivo. Dice lo siguiente, que el padre repartió esa herencia entre los 2 hermanos y a los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Este fue el destino que él marcó para su vida. Él creía que podía hacer uso de todo y su objetivo y su destino estaba, él creía o él pensaba que estaba en poder gastarse todo y vivir una vida plena. Ese era su concepto en ese momento de su vida. ¿Okay? Pero ¿qué pasó con él? A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado. Esto lo encontramos en el versículo 13. En el versículo 14 vamos a ver cuál es el resultado de esto que hizo el hijo. Ya se había quedado sin nada, recuerda que gastó todo. Cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre, entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca y al joven le daban ganas de comer, tantas eran sus ganas, aunque fuera la comida que alimentaban los cerdos, pero nadie le daba. Vemos otro lapso de su vida que ahora cambia totalmente, es decir, su identidad, primero de ser alguien que lo tenía todo, ahora cambió a alguien que no tenía nada y sobre todo alguien que pensaba que no valía nada, porque lo que visualizamos es que ahora se encuentra en un tiempo donde hay necesidad, en un tiempo donde se le acabó el dinero, se le acabaron los recursos y lo primero que encuentra es un trabajo cuidando cerdos y dice en ese versículo que tenía tanta hambre que lo primero que vino a su mente es quiero comer y aún se le antojaba lo que comían los cerdos. Y aún así nadie le daba la comida. ¿Qué estaba pasando en su vida? ¿Qué tipo de identidad ahora tenía este chico? ¿Qué tipo de pensamientos tenían en su cabeza que ahora se encontraba de una persona que salió de un hogar, una persona que ahora quería todo, a una persona que ahora no tiene nada y no quiere nada y no va hacia ningún lado? Qué terrible es estar en este lapso, qué terrible es hacer y tomar decisiones que de pronto nos llevan a no saber quiénes somos y por lo tanto nos llevan a no saber hacia dónde ir. Ese es el caso del chico, el que se encontraba. Pero en el versículo 17, continuamos con la historia, dice, por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con cualquiera de sus trabajadores. Y le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate aunque sea como cualquiera de sus trabajadores. Entonces emprendió el viaje y regresó a casa. Ahora vemos otro lapso, otro tipo de identidad que ha tomado este chico. Vemos en este lapso que probablemente el remordimiento, probablemente la culpa, probablemente las cosas que estaban sucediendo le hicieron ahora pensar que podía regresar a casa y su identidad se transformó ahora de no valer nada a pensar. Dice, siquiera voy a regresar a casa de mi padre donde yo en algún momento sé que ahí había alegría, que ahí había todo lo que necesitaba, pero tal vez por lo que he hecho no puedo regresar como un hijo.
Es decir, su identidad ahora no era la de un hijo, su identidad o lo que él pensaba que era es una simple persona que iba a regresar a su papá. Y entonces eran tantas las fallas que había cometido, eran tantas las cosas y los remordimientos que pasaban por su cabeza, el rechazo que sintió, el punto donde se encontraba, las personas con las que se rodeó, el tiempo acerca de lo que estaba viviendo, lo llevó a pensar, bueno, tal vez si regreso a casa, a lo mejor mi papá me acepte, pero no busco que me acepte y me haga otra vez su hijo, porque tal vez lo que he hecho no me hace tener derecho. Tal vez que me trate como uno de sus trabajadores, como un esclavo. Yo sé que voy a estar mejor de lo que estoy ahora. Entonces, vemos ahora una tercera parte o una tercera idea errónea de lo que él pensaba que era, distorsionada por lo que había a su alrededor, distorsionada por las malas decisiones, y que en algún momento simplemente le dijeron en su cabeza, regresa, pero no vas a regresar como hijo. Entonces, él estaba pensando en eso. Ahora, quiero decirte con esto que estamos viendo, ¿por qué en la vida de este chico vemos tres lapsos diferentes y parece ser que hay tres supuestos respuestas a quién soy o tres diferentes identidades? Una como hijo, una como lo quiero todo, otra como una persona que no vale nada y de pronto se encuentra en una persona que aunque sea puede valer un poquito, pero no regresar a la plenitud de la vida. Entonces, yo quiero decirte hoy que hay tres factores que vemos implícitos en la vida de este chico, pero que probablemente también tengan que ver con nuestra vida. Y esos tres factores que tienen que ver para que esa respuesta a quién soy, es decir, nuestra verdadera identidad en Cristo y nuestro verdadero propósito en Dios, es decir, hacia dónde vamos, estén intactos o podamos estar en medio de, o si tú estás buscando eso, ¿cómo lo podemos encontrar? Esos tres factores se deben a los siguientes. Número uno, las personas que nos rodean. Número dos, también se refiere a el lugar donde la identidad y el propósito de Dios para nuestras vidas se lleva a cabo. Y en tercer lugar se encuentra el tiempo. Estos tres factores son indispensables y son algo que nos va a ayudar a catapultarnos, primero a saber quiénes somos en realidad, y en segundo, saber hacia dónde vamos. ¿Por qué las personas es algo importante? Bueno, las personas, hay un pasaje en 1 Corintios 15:33 que dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es decir, que aunque hayamos sido criados de una buena manera o con principios, si nos juntamos con personas que corrompen o personas que son mala compañía para nosotros, van a corromper esas buenas costumbres. En algún momento va a haber un quiebre en nuestras vidas. Probablemente es lo que pasó a este chico. Probablemente el tomar la decisión de salirse en casa fue por la influencia de sus amistades, las influencias de alguna persona que lo llevó a creer que se merecía un lugar mejor del que estaba. Y probablemente cuando él estaba malgastando todo fue también por la influencia de los amigos que tenía o de las personas que le rodeaban. Y probablemente también cuando él se encontraba trabajando ahí con los cerdos y teniendo hambre y pasando rechazos, también probablemente fue el resultado de las personas que le rodeaban y que le injuriaban cosas acerca de quién era y que no valía nada. Y cuando él quiere regresar a casa, también tiene que ver con las personas que se rodea. Es de bastante importancia que nosotros comencemos a poner atención en las personas que nos rodean, en quiénes son nuestras amistades, en quiénes son las personas con las que nos relacionamos, porque tienen mucha relevancia para que nuestra identidad esté intacta y nuestro propósito en la vida también. Así que ese es el primer factor que debemos comenzar a considerar. No sé el tipo de amistades que tienes, no sé, pero quiero que hoy pienses en cuáles son aquellas que te están llevando a bien y cuáles son las que te están sacando del propósito de Dios, cuáles son aquellas que en vez de acercarte a Dios te están alejando. Puede ser incluso que estés en una relación amorosa que no te está llevando a cumplir el propósito de Dios para tu vida. Puede ser que estás rodeado de amigos que no son una buena influencia para ti. Puede ser aún que le estás haciendo caso a los vecinos, a los compañeros de trabajo y que ni siquiera tienen que ver con principios de Dios.
Y lo que va a traer a tu vida es lo mismo que a este chico. Va a distorsionar la idea de quién eres y va a distorsionar, por obvias razones, el propósito de Dios para tu vida. El segundo punto que quiero hablar es que este segundo factor es el lugar. Nuestra identidad es determinada también y ha sido determinada para un lugar en especial y para también nuestro propósito tiene un lugar especial, el propósito de Dios para nuestra vida tiene un lugar especial. Y eso lo podemos ver en el versículo anterior, en Salmo 139, porque en este pasaje veíamos que todos nuestros días estaban diseñados, es decir, cada día, cada espacio, cada lugar ha sido diseñado por Dios, pero por obvias razones, hay veces en las que no consideramos a Dios y por los resultados que tenemos son consecuencias malas para nuestra vida. Bueno, con respecto al lugar, hoy quiero decirte que también es necesario que tomes en cuenta el lugar del cual Dios quiere que estés. Tal vez el chico, la historia de este chico que vemos en la Biblia, el lugar donde estaba, tal vez estaba bien, pero en algún momento, por la influencia de las personas, también lo llevó a cambiar de lugar. Y por eso vemos todas estas diversas constantes o inconstantes en su vida, y estos bajones y subidas, y que de pronto no encontraba hacia dónde ir, y que de pronto encontraba lo primero que venía a su vida, y a lo mejor no era lo que Dios quería. Yo te aseguro que en ese momento, si tú y yo estuviéramos ahí, lo que pensaríamos es, pero ¿por qué se fue del lugar o por qué se fue del hogar donde estaba? A lo mejor ahí sería otra persona, pero ahora se encuentra en este lugar. Y a lo mejor estés pasando lo mismo, a lo mejor estás en un lugar donde no debes estar. Por lo tanto, necesitamos comenzar a preguntar a Dios si el lugar en donde estamos es el lugar adecuado para nosotros, para el propósito de Dios para nuestras vidas. Pregúntale a partir de ahora, Señor, ¿esta es la universidad donde quieres que estudie? Señor, esta es la carrera que tú quieres que estudie, este es el lugar adecuado. Señor, este es el lugar donde tú quieres que vivas. De repente hay personas que tienen que viajar a otros países por busca de trabajo o por oportunidades, pero antes de hacer eso, pregúntale a Dios, ¿ese es el lugar donde va a haber bendición de parte tuya? ¿Ese es el lugar donde tu propósito y la identidad que has determinado para mí va a estar intacta? O probablemente hoy puedas estar diciendo, la verdad es que estoy igual que el chico, no sé a dónde ir y no sé quién soy. Probablemente es porque no es el lugar que Dios ha determinado para ti. Y hay un proceso que podemos hacer, pero simplemente es acercarnos a Dios y escuchar lo que Él nos dice acerca de ese lugar. Y número 3, el tercer factor que debemos considerar es el tiempo. El tiempo también es un factor importante para la identidad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Con respecto a esto, lo que vemos en la historia de este chico es que se adelantó a tomar la herencia que le correspondía, se adelantó a vivir los momentos que le correspondían, se adelantó a disfrutar la vida por términos de madurez, por las personas, por el lugar, etcétera, etcétera. Pero quiero hoy decirte que la historia de este chico nos denota que Dios tiene un tiempo preciso para cada cosa. No podemos ir hacia adelante de Dios, pero tampoco podemos ir retrasado a los propósitos de Dios. Por eso es que el tiempo es indispensable para nuestras vidas. Y no es un factor que podamos controlar en nuestras vidas, porque el tiempo avanza a pesar de nosotros. El tiempo sigue, tomemos o no tomemos decisiones. Entonces, es un factor que en realidad necesitamos tomar una pausa y preguntarle a Dios acerca de estos tiempos. Porque cuando tú miras en la Biblia, Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Es decir, quiero que pienses que hay un momento oportuno para esa promesa que Dios ha puesto para tu vida. Hay un tiempo oportuno para estudiar, hay un tiempo oportuno para trabajar, hay un tiempo oportuno para cambiar de casa, hay un tiempo oportuno para casarse, hay un tiempo oportuno para tener hijos. Es decir, lo que nos está diciendo es, ten cuidado con los tiempos.
usa bien este recurso y ajústate a mi propósito. Es decir, si vas viviendo con respecto al tiempo adecuado, si vas disfrutando cada etapa de tu vida, si las vas contemplando con respecto a mí, te aseguro que vas a saber hacia dónde ir, te aseguro que tu identidad no va a estar distorsionada. Volteamos a ver a este chico de la historia que estamos leyendo y vemos que se adelantó al propósito de Dios. A lo mejor Dios quería traer bendición, pero él creyó que la bendición iba a venir pidiendo las cosas y derrochándolas. Y probablemente nuestra vida nos pasa así. Nos adelantamos por desesperación a los tiempos de Dios. Tomamos decisiones adelantadas a los tiempos de Dios y nunca consideramos voltear, detenernos y decirle, Señor, ¿este es el tiempo adecuado para esto? Porque viene tensión, porque viene la comparación con otros, porque empezamos a vislumbrar que los otros ya lograron esto, nuestros cercanos ya lograron lo otro, que a lo mejor es tiempo pero simplemente considera, no te dejes llevar por tus sentimientos o por tus pensamientos. Mejor es detenerse y preguntarle a Dios acerca de esto. Debemos tener en cuenta que lo realmente importante es aquello que hacemos mientras esperamos el tiempo de Dios. Es decir, el propósito que Dios tiene para nosotros se lleva a cabo haciendo los propósitos diarios en nuestra vida de buscar a Dios y de hacer su voluntad de manera específica. Es tan importante que en 1 Crónicas 12:32 habla de una tribu de Israel, que era la tribu de Isaacar, y de ellos habla lo siguiente. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Es decir, cuando veo este versículo, cuando escucho este versículo, me hace pensar que es determinante saber y ser sabio y pedir sabiduría para los tiempos, para saber qué hacer. Esta tribu sabía exactamente lo que tenía que hacer. Tal vez hoy no sepas qué hacer. Tal vez hoy las circunstancias te han dictado lo que tienes que hacer. Tal vez hoy tomaste decisiones adelantadas, le declaraste tu amor a una chica y no era el tiempo. Te endeudaste por creer en algo grande y ahora estás pagando las consecuencias y no era el tiempo, no era la manera. O tal vez estás tomando decisiones adelantadas. Hoy quiero que te tomes un tiempo y simplemente le digas, Señor, ayúdame a ser sabio en los tiempos, ayúdame a considerarte a ti con respecto a estas promesas, que la desesperación no venga a mi vida. Lo que vemos en la historia del chico es que la desesperación, la tensión y las voces alrededor hicieron que tomara esta mala decisión. Y la prueba del tiempo es quizás la prueba más difícil, pero para eso el Señor nos dice lo siguiente, y es un versículo que cada día de mi vida me ha ayudado a seguir adelante y te aseguro que también a ti te podrá ayudar. Gálatas 6:9 dice lo siguiente, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Hoy quiero decirte, no te des por vencido, sigue adelante. Pero considera estos 3 factores dentro de tu vida. Considera las personas que te rodean, considera el lugar y donde se lleva a cabo el propósito de Dios para tu vida y considera el tiempo del cumplimiento de cada promesa y de cada propósito específico de Dios para tu vida. Yo te reto que esta semana te dispongas a buscar a Dios, que durante esta semana analices y preguntes, Señor, ¿cuáles son las personas que no me están ayudando con respecto a mi identidad y mi propósito? Señor, ¿cuáles son aquellas que me están distorsionando lo que yo soy? Que le preguntes si el lugar donde estás, que en esta semana te dispongas a hacer los cambios necesarios y el proceso que va a llevar esos cambios para realizar si no estás en el lugar adecuado. Y también a poder esperar el tiempo oportuno de Dios. Recuerda, no podemos ir adelante de Dios porque los resultados son catastróficos. Nos metemos en deudas, nos metemos en problemas, nos metemos en rollos que es difícil salir y nuestra identidad y nuestro propósito se van desvaneciendo por la desesperación y la tensión. Pero tampoco podemos ir detrás de Dios. Porque si vamos detrás, vamos a perder lo mejor de Dios para nuestras vidas. Vamos a estar mirando de lejos lo que probablemente podríamos llegar a ser.
y no vivir lo que en realidad Dios ha diseñado para nuestras vidas. Yo te reto a que esta semana hagas eso en tu vida. Recuerda, yo soy lo que Dios dice que soy. Cuando estés desesperado, cuando estés desanimado, cuando los problemas se junten, cuando no sepas a dónde ir, ve a Dios y recuerda lo que Él dice. Yo soy lo que Dios dice que soy. Imagina cómo sería la vida de ahora en adelante si te rodearas de personas adecuadas que te ayudaran a ir al propósito de Dios. Si dejaras esas malas compañías, esa mala relación, si dejaras eso que te está, esos comentarios o esas personas que te están dañando. ¿Cómo sería la vida si estuvieras en el lugar oportuno que Dios ha dicho? Imagina cómo sería la vida si vivieras cada etapa de tu vida y los tiempos de acuerdo a la voluntad de Dios, sin adelantarte, pero tampoco sin atrasarte. Yo creo que seríamos las personas más felices del mundo. La pregunta ¿a quién soy? Quedaría resuelta. Pensaríamos en realidad que somos una creación admirable. Y todos los pensamientos de rechazo y todos los pensamientos que el enemigo ha puesto en nuestra cabeza se irían de nuestra vida. Todas las dudas y preguntas y toda nuestra confusión hacia dónde ir se acabaría. Y el primer paso que tenemos que hacer y que quiero invitar es a las personas que no han tomado la determinación de buscar a Dios nunca en sus vidas, pero que hoy quieren y hoy dijeron, la verdad es que tengo que considerar a Dios porque no hay otra alternativa y porque de ahí viene mi identidad y de ahí viene mi propósito y seguramente Él me va a resolver quién soy. Pues yo quiero decirte que somos una creación admirable. Si ese es tu caso, yo quiero dirigirme a ti, que quieres aceptar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador este día. Y quiero acompañarte y guiarte en una oración. Señor Jesús, me acerco a ti en este día. En primera instancia, te pido perdón por todas las cosas que he hecho y que son desagradables a ti, por todos aquellos pecados que he hecho. Reconozco que soy un pecador, reconozco que me he equivocado, pero hoy hay una esperanza de saber que tú eres el camino que me va a guiar. Señor, tú eres la vida. Te pido ahora, Señor, que tú seas mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón, Señor, y haz lo que tengas que hacer para que yo hoy vuelva a ti. Señor, escuché que todos mis días han sido diseñados. Yo quiero vivir esos días diseñados como tú lo hiciste para mi vida. Señor, hazme parte de tu familia. Hoy te entrego mi vida y mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Tal vez tengas muchas dudas, pero puedes escribirnos a nuestras redes sociales en los comentarios o también puedes escribirnos a nuestro correo y a contacto@fuertesmx para que las dudas que tienes y saber hacia dónde va ahora y qué significa esta decisión pueda ser resuelta en tu vida. Y también quiero dirigirme a las personas hoy, a ti que estás en un lapso donde no sabes ni quién eres, no sabes a dónde vas, pero hoy estás determinado a buscar la voluntad de Dios en tu vida. Hoy estás determinado a poder ver a Dios dentro de tu vida. Así que cierra tus ojos. Señor, te damos gracias porque has pensado en algo acerca de nosotros, porque tu palabra dice que somos una creación admirable. Señor, te pedimos perdón si no te hemos considerado en nuestros caminos. Señor, te pedimos perdón por todas las decisiones que hemos tomado adelantadas o retrasadas. Señor, por no rodearnos de personas adecuadas. Te pedimos perdón por no estar en el lugar que tú has propuesto para nuestra vida. Señor, hoy renunciamos a todos esos pensamientos de compararnos a otros, Señor, a todos esos pensamientos y remordimientos del pasado. Señor, queremos dejar de vivir como personas ajenas a ti y como simples trabajadores y revélanos hoy que somos hijos tuyos. Revélanos en nuestro corazón que la verdadera plenitud se encuentra en ti. Señor, ayúdanos ahora a considerar a las personas que nos rodean.
a seleccionar aquellas que nos ayudan a poder conocerte a ti. Señor, a rodearnos de personas con principios tuyos. Señor, ayúdanos a elegir el lugar donde tu propósito tiene validez en nuestras vidas y a vivir cada etapa de nuestras vidas como corresponde, sin adelantarnos y sin atrasarnos. Señor, danos esa sabiduría y ese convencimiento hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero que recuerdes, yo soy lo que Dios dice que soy. Que Dios les bendiga.